Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludar con los hermanos exteriores e interiores en línea. Agradezcamos en todas las cosas. Con esta palabra voy a dar con el título del agradecimiento 24 horas. Hoy es el domingo del agradecimiento de la cosecha. Domingo del agradecimiento de la cosecha. En verdad, se creó en el Antiguo Testamento que los pueblos de Israel que cumplían las fiestas a través de la palabra de Dios. Los pueblos de Israel que habían hecho éxodo, estableciendo en la tierra de Canaán, por sembrar el grano y a través de sembrar y cosechar, y Dios le dio orden de que cumplan las 3 fiestas. Éxodos capítulo 23, Levíticos capítulo 23 y Deuteronomio capítulo 16 sale el contenido específicamente. Es el Pascua, fiesta de la Pentecostés y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y justamente la fiesta solemne de los tabernáculos es el día de la cosecha. Después de depositar los granos que han cosechado y venir delante de Dios con ese grano a dar la ofrenda al Señor, y a esto le decimos que entregamos el culto y le decimos fiesta de la cosecha. Pero el origen moderno del día del agradecimiento de la cosecha proviene de los puritanos ingleses que adoraban a Dios en agradecimiento por su primera cosecha después de emigrar al nuevo continente. Es el continente de Estados Unidos. Y después sembraron ahí, y después de cosechar el primer fruto, entregó el culto dando la ofrenda del primer fruto. Ahora todo el universo, continuando del año pasado, y están teniendo muchos tiempos difíciles por pandemia Corona 19. Y también nuestro país también comenzó el corona, pero todavía está costando de la restauración. Los empresarios están pasando un año muy complicado, y también los pequeños negocios, y están complicaciones día a día, y ellos hacen un grande suspiro que se derrumba el cielo, y están dando estos días. Pero a través de esto, venir en este lugar y entregar este culto del agradecimiento de la cosecha, ya esto es un tema para agradecer. En verdad, los puritanos que se instalaron en Estados Unidos, el primer día de culto de agradecimiento de la cosecha no es porque habían cosechado abundantemente, sino era el momento más complicado y en sufrimiento. Entregaron este agradecimiento. ¿Cuánto sufrieron? Ellos vinieron de Inglaterra con el barco hasta Estados Unidos. Tenía que viajar 60 días y llegaron 102 ingleses, los puritanos. Vino con el barco Mayflower durante 60 días para buscar la libertad de la fe. El primer mes que llegaron, ellos tenían mucha dificultad para obtener comida, y entonces murieron casi la mitad del frío y de desnutrición. Pero en medio de este tiempo, ellos no se olvidaron de agradecer a Dios. ¡Qué agradecimiento! Ellos agradecieron que pudieron entregar el culto y alabar a nuestro Señor.
Ellos apenas que llegaron, lo primero que hicieron no es que construyeron la casa primero. Obviamente tenemos que construir la casa primero, pero no. Ellos construyeron el templo, la iglesia, de hacer el culto. Hicieron la construcción de la iglesia lo primero. El protestantismo de un teólogo espiritual, Gary Thomas, dice que el agradecimiento es lo mismo que un cinturón de seguridad. En verdad, molesta muchas veces el cinturón de seguridad cuando manejamos, pero aunque no pongamos el cinturón de seguridad no puede pasar, no pasa nada. Pero ¿por qué tenemos que poner el cinturón de seguridad? Porque no sabemos cuándo va a haber accidente. Cuando no hay accidentes de autos no hay problemas, pero cuando hay accidente hay mucha diferencia de haber puesto cinturón o no de seguridad. Por eso dice que el cinturón de seguridad es una instrucción de seguridad. Es lo mismo el agradecimiento. Aunque no agradezcamos, podemos vivir normalmente. Pero en nuestra vida, cuando llega el problema, cuando suceden los problemas, las personas que vivieron con el agradecimiento día cotidianas tienen rápidamente la restauración. Pero en cambio, aquellas personas que no vivieron una vida de agradecimiento, que vivieron con quejas y con enojos, y cuando llega ese problema, a través de ese problema, ellos se caen totalmente, se abandonan totalmente. Como el título de hoy es muy importante, tener una vida de agradecimiento 24 horas. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén. Esto es la palabra de Dios. Tenemos que agradecer. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando la gracia a Dios. En una palabra es el agradecimiento 24. Tenemos que vivir una vida de abundante 24 horas de agradecimiento. Apóstol Pablo, empezando de la palabra de Colosenses capítulo 3, nosotros si renacimos, tenemos que mirar las cosas arriba, no de las cosas de la tierra. Y está enfatizando continuamente. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros mayormente miramos de las cosas de la tierra. Y a veces pensamos un poco de arriba cuando alabamos. Cuando el contenido de la letra de la alabanza es bueno. Y cuando se termina el culto, al salir de la iglesia, miran todas las cosas de la tierra. Si nosotros fuimos renacidos a través de Cristo, si nosotros fuimos de vuelta salvos, no tenemos que estar aferrados de las cosas de costumbres antiguas, sino tenemos que tener el nuevo punto de nuestras mentes y tenemos que vivir una vida dedicada de agradecimiento. La característica de las personas que reciben la gracia no paran de agradecer. Pero en cambio esas personas que no reciben la gracia es siempre con la incredulidad, siempre con quejas, enojos. Esto es un señal, es una evidencia. Todos los creyentes de la iglesia Yuan, recibiendo este domingo de agradecimiento de la cosecha, no odios y enojos, sino que tengan 24 horas de agradecimiento. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es la vida llena de gratitud. Vamos a ver versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Amén. Apóstol Pablo, a través de nosotros, está enfatizando que seamos una persona agradecida. Parece una palabra simple, pero es un mensaje muy fuerte.
Obviamente los hijos de Dios tienen que vivir agradecido. No solo en el capítulo, sino en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 también dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. No es que tengo que hacer o no hacer, no es por mis sentimientos, por mis emociones. Siempre estar agradecido a la voluntad de Dios. A través de la persona del agradecimiento nace otra persona del agradecimiento. Yo todos los domingos hago la ofrenda de agradecimiento con toda nuestra fuerza a través del éxito del culto dominical. Todos los días hago el agradecimiento. Y este domingo del día de la cosecha es dar agradecimiento que nos dio de comer durante un año, de cuidar y de amar tanto. De ese amor estamos entregando nuestros corazones y dedicando como un nuevo corazón y dar este agradecimiento de ofrenda. Nosotros tenemos que tener la naturaleza del agradecimiento como esto. Siempre agradecimiento. Cuando llega la incredulidad, tiene que eliminarlo en el nombre del Señor Jesucristo y restaurar el agradecimiento. En Colosenses capítulo 2, 6, 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Está enfatizando para que abunde el agradecimiento. No es hacerlo a propósito, sino abundando en mi corazón. Recibir a Jesucristo como mi Señor, esto es la raíz y el comienzo del agradecimiento. Volviendo de hablar, a través de Jesucristo, estamos libres totalmente de los 12 problemas espirituales que no podemos solucionar a sí mismos, y fuimos libres y ser hijo de Dios. Esto es el comienzo, tiene que ser el comienzo del agradecimiento. La emoción de la salvación, la emoción del primer amor, que abundan a estos corazones. Obviamente estas personas se corren el agradecimiento, de todas las cosas el agradecimiento. La palabra agradecimiento en lenguaje original se quiere decir Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Dentro de ahí dice caris. Caris quiere decir gracia. Que, volviendo de hablar, agradecimiento es, nos sale nuestro agradecimiento, depende cuánto recibamos la gracia. Entonces, si no hay agradecimiento, quiere decir que no recibimos la gracia. Nos eligió un pecador como yo, nos dio la vida eterna y nos hizo venir la iglesia Yeon, que está transmitiendo este mensaje original. Las personas que entienden esta palabra, sale el amén de agradecimiento. Usted tener quejas, enojos, insultar a otras personas, esto es un orgullo grande delante de Dios. Satanás está jugando a estas personas. Por eso no reciben gracia y hacen otras cosas. Si reciben la gracia que nos da nuestro Dios, nos abunda el agradecimiento. No tenemos tiempo de agradecer, porque hay muchos temas de dar agradecimiento. Pero si ustedes no habrán creído Jesús, ¿qué estarían haciendo? Si no hubiera venido la iglesia Yeon, ¿qué vida estarán teniendo?
van a estar temblando en la ley y hablando esto y estar atrapado en el pecado, y no habrá la libertad y van a estar atrapados. Algunos, si no creían en Jesús, habrán ido a Jesús o a idolatrías, a adivinos, y deben estar perdidos sin final. Y estarían como siervos de bebida alcohólica, de las cosas de este mundo, como siervos, viviendo así. Pero nosotros fuimos hijos de Dios y somos hijos de Dios. Venir a este culto es un cambio grandioso. Esto no es ni el misticismo, no es nada, sino es la gracia unilateral de Dios de la elección a nosotros. Por eso nos dio estas grandes bendiciones. Por eso ustedes den agradecimiento de entregar el culto. Ustedes vayan a otros lugares. Hay muchos discapacitados que su sueño es pararse, y los huérfanos y los pobres comer un día como la gente es el sueño de ellos. Por eso esto es un milagro, que las personas comen y sale todo por atrás. Hay una palabra que se llama todo en exceso es malo. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra vida cotidiana no hay que abundar y tampoco tiene que faltar. Y eso es vivir normal, es tener la sabiduría. Tiene que venir la lluvia, pero si viene mucha lluvia se inunda. Y también cuando sopla el viento es fresco, pero cuando sopla muy fuerte y mucho se hace la tormenta. La comida también tenemos que comer, pero si comemos demasiado hace mal en nuestra salud. Pero hay una cosa que podemos exceder, eso es el agradecimiento. El agradecimiento es la característica de esos creyentes que tienes lleno del Espíritu Santo. Si yo estoy realmente viviendo una vida de lleno del Espíritu Santo, entonces ¿cuánto estoy abundando el agradecimiento en mi vida? Podemos ver si yo estoy lleno del Espíritu Santo o no. Delante de Dios y del hombre, ¿cuánto estoy agradeciendo? Al revés que estos, nosotros si nos quejamos, nos caemos en la prueba y hacemos incredulidades, nos caemos en las pruebas, en las fuerzas oscuridades y en todas las formas. Ustedes, para no caer a estas incredulidades, nosotros tenemos que buscar el agradecimiento, encontrar temas y motivos de agradecimiento. Al momento de agradecer, Satanás no puede penetrar en nuestros corazones. Satanás anda como un león rugiente para devorar a aquellas personas que están con quejas y con odios. Las personas que envidian y que insultan y buscan a esas personas, pero en cambio las personas que se abundan en agradecimiento, aunque viene Satanás, se escapa en 7 caminos. Hay una persona que nunca puede tentar. ¿Quién es? Es las personas que dan agradecimiento. Por eso, como esto, el agradecimiento es algo muy grandioso. Por eso no pueden ser tentados por Satanás esas personas agradecidos. Vivir una vida de agradecimiento es el secreto de vivir y tener victoria en este mundo. Especialmente si vemos en el capítulo, dice, enfatiza y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz. Sí, para que se abunden el agradecimiento y que tenga la continuación, tiene que haber la paz que nos da nuestro Señor. En Juan capítulo 14, 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy, como en el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. La paz que nos da nuestro Señor no es lo mismo la paz de este mundo. Y la característica de esa paz de Dios es que ninguna persona nos puede quitar. Es la paz absoluta, absoluta paz. Todos los cristianos por eso tienen la imagen diferente, y la cara diferente, y la palabra diferente, y el pensamiento diferente, y el corazón diferente. Las personas que reciben la gracia, cuando nos encontramos, tenemos la paz. Amén. Entonces, ¿cómo podemos obtener absoluta paz? Dice en Filipenses 4, 6, 7 la respuesta. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en todas oraciones y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Nos cuida el pensamiento y nuestros corazones. El Espíritu Santo nos guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. No hay por qué preocuparnos. Fuera la preocupación. Oren con agradecimiento. Ustedes no estén preocupados. Si las personas que oran muchas, y hay una característica, porque oran arrugando su cara, pero no lo hagan así, sino oren con agradecimiento. Padre, ¿por qué ese mi nuera, que es como mi enemigo, ni siquiera muere? ¿Y por qué me molesta toda mi vida? ¿Por qué no los lleva? No, entonces Dios dice, primero reconoce tú como eres. Y ese nuera amó a ti y lo hizo nacer a su esposo. Entonces tiene que haber el agradecimiento. Entonces ese pensamiento no es el pensamiento de Dios, sino es el pensamiento de Satanás. Quiero que ustedes oren delante de Dios con el agradecimiento. Si vemos en Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos del fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros oramos con todos nuestros corazones, nos llega la paz. La madre de Samuel, Ana, siempre oró con la oración, deseando, pidiendo un hijo delante de Dios y reclamando todo el tiempo. Y después no le dio, pero después de saber la voluntad de Dios, y entonces cambió la oración. Danos unas personas que para salvar este mundo, y entonces no tenía preocupación en su cara. Como esto, la oración a los hijos de Dios es el mejor privilegio y es la fuerza muy fuerte. Espiritualmente nos cuida a mí mismo, y también esto se hace una armadura fuerte en la batalla espiritual. Esto es la oración agradecimiento. La oración mueve el trono del reino de Dios. Cuando decimos el Padre, empieza a mover el trono de Dios. Al decir solamente Padre nosotros, al decir Señor una palabra, y empieza a moverse el trono del reino de los cielos. Nosotros tenemos el poder de mover el reino del trono. Nosotros tenemos poder de llamar los ángeles. Lo único que hacen los ángeles es llevar nuestras oraciones. Como esto, la oración, tenemos la bendición de mover el trono del reino del cielo.
Si vemos en Jeremías 33, 2 y 3, dice así: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmar. Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra? El nivel y el tiempo superpasa nuestros. Nos supera, y si ustedes quieren vivir una vida de superar y el límite, y en nuestros límites y en nuestro nivel, tenemos que aferrar el pacto. Y quiere que oremos oración del pacto. Oremos con la oración del pacto. Y entonces Dios va a dar y va a solucionar nuestros problemas. En Estados Unidos, en un restaurante, en el paredón estaba escrito una palabra. Dice así: si ustedes se metieran en un pozo, ¿qué lo que van a hacer lo primero? Es frenar de meterse más profundo. Parece una palabra simple, pero es una expresión muy sabiduría, muy inteligente. Si las personas que caen en el pozo del odio, empieza a penetrarse más profundo, y entonces ese odio lo cambia por rencor. Si nosotros caemos en el pozo de la soledad, la mayoría de las personas se mete más profundos. Tristezas, empieza a caer en las tristezas y llega la depresión, y después esto va hacia el suicidio. Porque yo estoy afuera de otras personas. Este pozo de soledad, este pozo al final nos hace estar dispersados de otras personas automáticamente. Las personas que se decepcionan a sí mismos, la mayoría dice: ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo, yo no sé hacer. Si cae en ese pozo, se mete en profundidad y después cae en las desesperaciones. Pero las personas que dan agradecimiento es diferente. No se mete más profundo del pozo, sino va al lugar de buscando y aferrando de las cosas de arriba, y va al lugar de oración. Ustedes, cuando tienen problemas, tienen que saber que es un señal para orar. Señor, sálvame. Cristo es la solución de todos los problemas. Este es mi problema, también solucioname, nuestro Señor Cristo. Y entonces todas las personas que odiamos, ya se va todo el odio. Todos los creyentes de la iglesia Yehová, como espiritual, ustedes son las personas espirituales. Los no creyentes no pueden entender y no pueden copiar a ustedes. Quiero que vivan una vida diferente de otras personas de este mundo. Si viven una vida de abundar la gracia, los no creyentes se asustan y envidian y no respetan. Así le bendigo en nombre del Señor Jesucristo, que sea todo esto para formalizar el reino de los cielos. El punto 2 es la naturaleza del agradecimiento evangélica. Versículos 16, 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vosotros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Apóstol Pablo está hablando cómo tenemos que agradecer para tener esta naturaleza de agradecimiento. Lo primero, cuando la palabra de Cristo gobierna la vida, cuando gobierna la palabra,
de mi vida, ahí podemos vivir la vida de agradecimiento evangélica. Una vida que gobierna la vida de Cristo. Pablo está enfatizando que vive una vida de agradecimiento. Y ahí dice que more. More quiere decir, la palabra morar quiere decir que se instala cómodamente. Como esto, lo importante es estar el agradecimiento en nuestros corazones cómodamente. Entonces tiene que haber, espiritualmente, tenemos que tener receptivos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no tenemos que tener piedra de tropiezo entre yo y la palabra. Si nosotros estamos metidos en perjuicios y en diferencias, nosotros no podemos ubicar el agradecimiento en nuestros corazones cómodamente. Delante de la palabra, ustedes tienen que ser un hombre puro, una persona puro, 100%. Pensamientos abiertos, tiene que tener esto. Entonces, al ser así, cuando entregan el culto, todos los órdenes del culto se hace un alimento espiritual. Para entregar el culto, desde la preparación y el horario de venir a entregar el culto y todas las oraciones, alabanza, mensajes, predicación, ofrendas y anuncios, todos los pasos, ustedes quiero que acerquen con el agradecimiento. A través de la alabanza, la poesía y a través de alabanzas de santidad, ustedes alaben con agradecimiento, con el corazón del agradecimiento. Los grupos de alabanzas vienen todos los domingos a las 7:30 de la mañana y practican todas las noches. Si no hay la fe de alabar al Señor, no pueden practicar así y hacer alabanza así. No es alabanza normal. Esas personas que alaban y que cantan son las personas que tienen la gracia. Por eso ellos alabando, porque todos los creyentes nuestros son puros. No dicen que por qué cantan así. No. En vez de recibir la gracia y empieza a criticar y dice la palabra de incredulidades. Y cuando terminan la alabanza, ellos al practicar tanto duermen en el culto. Todas las otras iglesias es así. Yo esto es lo que vi y lo que experimenté en otras iglesias. Son todos falsos. Por eso no hay diferencia entre los no creyentes. Pero nuestra iglesia no. Sí, alabando al Señor, y quiero que alaben con agradecimiento. Entonces se termina. Empieza la felicidad, se termina la preocupación y comienza la felicidad. Quiero que todos sean los creyentes del culto en español así. Y punto 2 es cuando nosotros realmente, si utilizamos el nombre del Señor Jesucristo, podemos restaurar el agradecimiento y podemos ser la naturaleza del agradecimiento evangélica. El apóstol Pablo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ustedes hagan todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Es simple. Todas las religiones de este mundo se concentran en la enseñanza del creador de esa religión. De las enseñanzas hace venir con la enseñanza, pero el evangelio es diferente. El evangelio es diferente, nosotros es diferente. Es importante la enseñanza de Jesús, pero lo más importante es ya la palabra y el nombre de Jesucristo es importante. Ningún creador de religiones no dice que saque su nombre, sino Jesucristo. Ya el nombre de Jesucristo tiene el poder sorprendente. Al momento
de nombrar el nombre del Señor Jesucristo, sale el poder. Todos los hechos buenos y la salvación, devociones y el amor está dentro de Jesucristo. Y otras religiones también. Y Jesús también habló todas estas cosas buenas. Pero ese contenido de salvar, ayudar, devoción, amor, no, con eso no podemos recibir la salvación. Sino que la salvación solamente obtenemos cuando creemos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí podemos recibir la salvación. A través de Jesucristo, al aceptar y creer, tenemos la salvación. Por eso ustedes, aunque escuchemos todos los días, pero quiero que sea solo Cristo. Si no es por Cristo, no hay otra cosa. Amén. Solo Cristo. Ah, pastor, esta es mis situaciones. Entonces usted, el pastor, tampoco vas a hacer tener solo Cristo. No, va a ser. Inténtelo, va a poder, vas a experimentar. Cuando se pelean entre los matrimonios, al momento de decir Cristo, ya no se van a pelear. Y un misionero que cuando estaba en nuestra iglesia, cuando se peleaban y decían, ¡fuera Satanás! Y entonces, eso, ¿por qué yo soy Satanás? Y se peleaban más. No digan así, sino digan solo Cristo. La fuerza de la oscuridad del campo, a través de la enseñanza de Jesús, hacemos hecho. Si no, se va toda la fuerza, oscuridades y Satanás se elimina cuando nosotros decimos el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes también, cuando oran en el nombre del Señor Jesucristo, nos acompaña el ejército de Dios y en ese lugar se llena del reino de Dios. Especialmente lo que hagamos, hay una razón clara de hacer las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? La solución de todos los problemas es Señor Jesucristo. Tetelestai, consumado es. Y entonces se ha terminado. Se ha consumado es. Ya es consumado por Jesucristo. Quiero que aferren seguramente esta palabra. Aferren. Ustedes en qué situaciones, en qué ambiente estén, no importa, esta cosa es otra cosa, es todo engaño de Satanás. Sino ustedes vean con los ojos de Señor Jesucristo. Al ser así, en medio de todos los problemas van a tener la restauración del agradecimiento. Un creyente le preguntó a un chamán, le preguntó, ¿ustedes cuando hacen adivino dice la palabra del agradecimiento? Y entonces el chamán le contesta así, cuando hago el adivino no existe la palabra agradecimiento y tampoco en medio del adivino no hay expresión de dar agradecimiento y tampoco hay adivino de dar agradecimiento. No hay nada que entre la palabra agradecimiento. ¿Por qué? Porque adivinar es solucionar el odio que tienen esas personas. Por eso nosotros, haciendo el adivino, si decimos agradecimiento, no viene fantasma. No sé si entienden. En cambio, si no hay agradecimiento, viene el demonio. Cuando agradecemos, el demonio se va. ¿Qué quiero decir? Que en el mundo del demonio no hay agradecimiento. Cuando estamos agradecidos, no viene el demonio. Como esta palabra de estas personas de chamán, en el mundo de demonios no existe el agradecimiento, porque no existe. Como este mundo, el político, la cultura, está todo tomado bajo el demonio. Por eso en este mundo no existe el agradecimiento. Se odian, se muerden,
Vean hasta empezando desde los políticos. Entonces, si no tienen agradecimiento, no es una vida evangélica. Todos los creyentes de la iglesia llevan 24 horas, sean la naturaleza la evangélica del agradecimiento, y en los lugares de las fuerzas oscuridades puedan ser un absoluto discípulo de cambiar los campos del evangelismo. Conclusión. Hay una palabra que es ABCD. Ese contenido es muy divertido. Empezando desde la A hasta F, están haciendo el motivo de agradecimiento. Escuchen bien. K, aunque siendo damos agradecimiento. Dar agradecimiento de la gracia. Todo gracias. Hasta un ramen dar gracias. Con todo el corazón dar gracias. En el acto dar gracias. Y en todo el momento dar gracias. Dar gracias a la mañana. Dar gracias antes de dormir. Dar la gracia aunque no haya el agradecimiento. Todos los días y todo el día dar agradecimiento. ¿Ustedes pueden coincidir? En una palabra, que estemos agradecidos en todas las cosas. Que estemos agradecidos 24 horas. Todos los creyentes de la iglesia llevan todos los días, por lo menos un día, agradezcamos. Aunque llegue las quejas, enojos, aunque me insulte, no perdamos el agradecimiento. Eso no es a propósito, sino en la voluntad de Dios. El agradecimiento no es saludable espiritualmente, sino cuando nosotros agradecemos, vamos a tener la restauración de la salud física. Si este agradecimiento evangélico es la plataforma del crecimiento y la sanidad espiritual. Todas las cosas que están viviendo en ustedes, no hay otra razón. Restauren el agradecimiento. Si al recibir solo el agradecimiento, ese campo se llena el reino de Dios. Todos los creyentes de la iglesia Jehová pueden tener la naturaleza del agradecimiento y pensando que esto es la plataforma de la bendición en mi vida y de salvar a nuestra familia, a nuestro prójimo y de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus, y que todos puedan tener una vida de dar agradecimiento. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia León, que a través de Corona 19 pandemia, que no podemos dar las gracias, pero estando en estas dificultades, gracias por recibir este domingo del agradecimiento del día de las cosechas, que podamos restaurar el agradecimiento durante todo el día y desde hoy, sin razón, podamos dar todo el día las gracias y que sea una persona de oración. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.